Es que responde perfectísimamente, no hay absolutamente nada de input lag, parece que estoy jugando en mi monitor CRT. Bueno, como podéis observar, en ambos lados estamos viendo el mismo juego. Yo pongo el primer perfil y cambia a verde. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro. En el día de hoy vamos a hacer una review y un pequeño tutorial de un dispositivo que me ha dejado muy buen sabor de boca. Si tenéis una Sega Saturn, una Sega Mega Drive y queréis aprovecharla en vuestras teles modernas, estáis de suerte, porque los amigos de Bitfunks nos traen este duplicador de líneas que de forma efectiva y, lo más importante, sin añadir input lag, duplica la resolución de vuestras consolas retro para que vuestras teles se represente la imagen con la mayor claridad y fidelidad posible, pero sin añadir ningún tipo de input lag, que es lo que realmente fastidia la experiencia de juego en teles modernas cuando conectamos nuestras consolas antiguas. ¿Queréis ver qué tal funciona? Voy a hacer una comparación con un aparato que es mucho más caro, como un OSSC, algunos ya sabréis lo que es. También sirve para este mismo cometido. Sin embargo, este aparatito, por una fracción del precio de lo que cuesta, vais a saber o vais a ser capaces de distinguir la imagen de este aparato con respecto a uno que cuesta 3 veces más. ¿Queréis salir de dudas? Adentro vídeo. Nada más, la presentación es muy buena y esto pesa y es relativamente grande. Una salida HDMI de calidad. Aquí hay un pequeño botoncito que debe ser para cambiar el modo. No hay plásticos, todo en aluminio. Aquí la conexión para alimentar el dispositivo correctamente. Y este es el extremo en el que habremos de conectar el adaptador necesario para cada consola, ya sea la Saturn o la Mega Drive. Aquí tenéis todos los adaptadores para las diferentes consolas. Bueno señores, el resultado de este dispositivo es realmente espectacular. Ya lo estáis viendo aquí funcionar en mi pantalla con este Comic Stone, pero es que voy a hacer algo bastante curioso que yo no he visto en otros vídeos. Oye, decírmelo si alguien ha hecho esta comparativa. Vamos a comparar este doblador de líneas de Bitfunks con un OSSC de unos 150 euros para ver si sois capaces de distinguir la diferencia de calidad entre este aparatito y, bueno, tenemos aquí otra Mega Drive con el mismo juego puesto cargado en el fantástico Everdrive, ¿verdad? Del cual ya hice una review en su momento, que si queréis os dejaré el vídeo por ahí arriba, es muy antigua. Oye, esta consola está conectada con el cable RGB Euroconector que va hacia aquí detrás, este OSSC, que a su vez convierte la imagen por HDMI a un monitor moderno digital. Vosotros tendréis, pues bueno, una televisión seguramente por HDMI. Yo tengo la ventaja de este monitor que es bastante especial, pero exactamente lo mismo esta consola con este adaptador de señal RGB, que su señal es transformada y doblada en resolución para poder ser compatible con los monitores modernos. Y, repito, ¿vais a ser capaces de distinguir la diferencia de calidad? Vamos a verlo más de cerca. Bueno, como podéis observar, en ambos lados estamos viendo el mismo juego. Si bien es cierto que se ve representado de diferente manera con cada adaptador, pero
no he ajustado absolutamente ningún nivel de vídeo y se puede ajustar tanto contraste como brillo como sharpness. Por lo tanto, estoy seguro que se puede dejar la imagen exactamente igual y sería dificilísimo saber, oye, cuál de las dos imágenes es mejor. No sé vosotros qué pensáis. El adaptador, el doblador de línea es el de la izquierda y el OSSC es el de la derecha. Si os preguntáis qué son esos puntitos que se ven por debajo moviéndose, es normal, así se veían esas consolas. Bueno, señores, muy importante, en cuanto recibáis vuestro adaptador Bitfunks, recomendadísimo, sin hacer nada, hacer actualización de firmware. Es facilísimo, pero hay que hacerlo como os voy a indicar ahora mismo, porque si no os puede dar algún error, o puede ser que si no, no podáis utilizar el firmware. No es que se vaya a estropear, no os preocupéis, simplemente es que puede ser que necesitéis actualización para que el software en sí os funcione bien. Lo primero que querréis hacer es conectar esto al ordenador para actualizar, pero no, seguir estos pasos antes de conectarlo. Lo primero de todo, vais a ir a Google y vais a poner directamente Bitfunks para ir a la web oficial de Bitfunks. Sería esta de aquí. Os dejaré el enlace de todo como siempre, no os preocupéis. Y una vez que entramos aquí, fijaros que ya tenemos aquí precisamente nuestro conversor en pantalla, pues oye, le damos a Download y aquí en esta zona vamos a tener los firmware y los softwares para todos nuestros aparatitos de Bitfunks y en este caso sería el Saturn 2 Port, ¿verdad? Le damos aquí a Download y oye, simplemente descargamos aquí tanto la aplicación como la actualización. Bien, esto es un fichero comprimido en 7-zip que como muchos ya sabéis, si sois seguidores de mi canal, para mí es la mejor herramienta de descompresión que hay, totalmente gratuita, así que si no la tenéis ya estáis tardando en instalarla. Y una vez que cogéis y abrís esto, le dais a extraer aquí y se os creará pues una carpeta donde están todos los archivitos. Fijaros, aquí está la carpeta, entramos y vais a tener simplemente dos archivos. Repito, todavía no hemos conectado el Bitfunks, ¿vale? Todavía no lo hemos conectado al PC. Abrimos la aplicación directamente y una vez que está abierta, repito, sin conectar todavía vuestro Bitfunks, vamos a darle a Update y aquí Update Firmware. Bien, como veis, se abrirá esta otra ventanita y aquí ya, bueno, nos está diciendo como en las consolas mini que pongamos en modo fail, o sea, que presionemos el botoncito que viene aquí de cambio de modo y conectemos al USB de nuestro PC. De esta manera entrará en el modo de actualización de firmware. Con esto presionado, conectamos el cable. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenéis en pantalla, Device Connected. En cuanto me aparece ese mensaje, he soltado, he dejado de presionar el botoncito y ahora ya, pues simplemente le vamos a dar a Browse y aquí, bueno, vamos a ir al directorio donde hemos descargado todo. En este caso creo que estaba en Drivers, donde tengo yo Drivers, aquí, Saturn, y elegimos el archivito .bin. Le damos a abrir y le damos a Update. Voy a hacer la actualización con vosotros. Fijaros que aquí no hay ninguna lucecita ahora mismo encendida porque está actualizando y ha sido rapidísimo, ¿veis? Actualización Success completada y fijaros que ya se ha encendido precisamente la lucecita en verde. Bien, ya hemos cerrado la actualización, le damos a Open y fijaros que ya tenemos aquí todos los controles para trastear nuestro Bitfunks Saturn 2X y esto es una pasada, señores, porque como veis aquí puedo ir cambiando de perfiles. Fijaros que el color cambia según el perfil, es igual que si le dieseis al botón. Yo pongo el primer perfil y cambia a verde, pongo el segundo perfil, cambia de color a rojo. Vídeo compuesto va cambiando, pero todos esos perfiles encima es que los podéis controlar y guardar a vuestro gusto. Yo voy a configurar este y este porque son los dos que más uso con muchísima diferencia. Bueno, pero entonces, ¿por qué necesitamos este doblador de líneas de Bitfunks? Ya estamos viendo que se ve espectacular, sí, pero para mí, sinceramente, el principal y mayor atractivo es que no vas a tener absolutamente ningún tipo de input lag. Tú vas a pulsar un botón y tu personaje favorito va a saltar al instante, vas a percibir
oye, una calidad de juego como antaño en un CRT donde no había ningún input lag. Se salta los procesados de la tele, eso sí, por favor, poner vuestra televisión en modo juego, modo game, no vaya a ser que también añada algún procesado. Y espectacular, vas a jugar como antaño sin notar ningún retraso en tus controles, porque alguna vez habréis dicho, ostras, recordaba que yo era mejor jugando a este título, y es que lo eras, amigo, porque las teles modernas, a través de las entradas analógicas para conectar por compatibilidad aparatos antiguos, pues introducen un procesado que mete mogollón de lag a la imagen, y efectivamente Mario o Sonic no es tan preciso como lo era en las teles de antaño, pero con este dispositivo vas a volver a ser un máquina jugando a tus juegos favoritos sin percibir absolutamente ninguna latencia. Bueno, señores, quiero enseñaros una cosa. He puesto este 196 en 1 en la consola, del cual hice una review hace bastante tiempo ya, comparándolo con el Everdrive que está metido por ahí abajo. Y bueno, he puesto esto porque es muy conveniente, ya que lleva un fondo negro, el cual no resalta, fijaros, esta línea vertical. Os quería enseñar esto porque puede que os ocurra también a vosotros, ya que dependiendo del monitor que utilicéis al conectar este aparatito, si hace un poco de overscan o no, si amplía la imagen, la reduce. Oye, este monitor, como me representa la imagen casi pixel perfect 1 a 1, pues resulta que tengo una línea por aquí, pero no pasa nada porque resulta que este aparatito también se puede conectar al ordenador, al PC, y configurar la imagen como nosotros queramos, hacer un poco de zoom para que desaparezca esta línea, o hacer crop, directamente decir que nos coma una línea a la izquierda. Y ojo, esto significa que nos empieza a dar posibilidades como las de un OSCC, que ya sabéis que estos aparatitos son mucho más caros, y esto, ostras, pues nos brinda una serie de posibilidades muy pero que muy buenas por muchísimo menos dinero. Bueno, como veis, he puesto aquí en pequeñito la imagen de la Mega Drive que tengo aquí conectada al Sega Saturn Mega Drive 2X de Bitfunks. Y bueno, vamos a modificar en vivo y en directo los parámetros para que veáis que esto es una pasada, que se puede configurar todo al detalle, y vais a ver cómo vamos a conseguir que desaparezca esa barra vertical que no me gusta nada, ¿no?, que aparecía en este monitor. Esto es una peculiaridad de esta consola. Repito, en la vuestra a lo mejor no sale en ese punto ninguna barra vertical, todo va a depender del dispositivo que haya conectado, pero oye, mirad qué fácil es resolverlo. Le doy para aquí a la izquierda, una vez, otra vez y otra vez. Bye bye, barra azul. Ya está, ya tenemos nuestra imagen perfectamente cuadrada, ya no nos va a molestar esa barra vertical, y ahora pues le vamos a dar a Save Settings y le damos a aceptar. Más fácil imposible, chicos. Bueno, señores, pues aquí está de nuevo la consola conectada y la línea vertical azul ha desaparecido por completo. Por supuesto, ya sabéis, cambiamos de modo, ahora está en modo suavizado, cambiamos a modo sin suavizado, ya veis que, joder, es que se ve espectacular. Esto es una manera de volver a disfrutar vuestras consolas en los monitores más modernos de la mejor manera posible. Por cierto, si durante todo el vídeo os habéis preguntado ¿qué demonios es eso que tienes ahí detrás, Paper? Pues bueno, he decidido conectar al mismo tiempo a este aparatito este medidor de corriente para averiguar si podéis conectar sin ningún problema este aparatito y con seguridad a vuestras televisiones, y efectivamente no habría ningún problema porque en ningún momento supera 0,24 amperios. Ok, se puede conectar al USB de cualquier televisión sin miedo de que vaya a ocurrir ningún desastre y, oye, que funcione todo como es debido. Es que responde perfectísimamente, no hay absolutamente nada de input lag, parece que estoy jugando en mi monitor CRT.
Es que, de verdad, es que es igual que estar jugando en un CRT. O sea, los botones van absolutamente instantáneos, os lo juro. En cualquier televisión moderna te mata esta experiencia por el input lag que te introduce, pero con este aparatito se ve bien y encima se juega mejor. Un aspecto que quiero compartir con vosotros, que bueno, si bien no es negativo, me ha resultado un poco extraño, es a la hora de conectar los diferentes adaptadores. Bueno, a ver, está muy bien indicado, pone una flecha en un cable, otra en otra, hay que juntar las dos flechas muy bien, pero no sabía si lo estaba conectando bien o mal, porque como veis, entra pues poquito, la verdad, y no hace clic, no te da ninguna sensación de ostras, ya lo he dejado bien conectado. Sin embargo, conecta siempre bien, sin ningún problema, chicos. O sea, entra súper bien, súper fácil todos los adaptadores, pero entra muy poquito, un trocito así más o menos. O sea, veis que se sigue viendo parte metálica, pues es perfectamente normal, ¿de acuerdo? Bueno, señores, Pitfunks, Sega Saturn, Mega Drive, multiplicador de líneas para volver a disfrutar como nunca de vuestras consolas retro en vuestras televisiones más modernas. Espero que os haya gustado el vídeo, os dejaré enlace a la descripción del producto y a todos los links necesarios y útiles para sacar el máximo provecho a este aparatito. Y ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor darle un like, ayuda mucho al canal y sobre todo suscribiros y darle a la campanita para no perderos las novedades. Y ya lo sabéis, soy PaperDJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.